Bueno, ¿ya estás listo? Listo. Estás listo. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos siguen. Hoy, pues estamos iniciando un nuevo proyecto, el podcast de plataformas digitales. Y pues bueno, hoy tenemos un invitado especial, un amigo de muchos años, con el que hemos compartido, vaya, muchísimas vivencias, muchísimas experiencias. Y desde luego, yo le agradezco que haya aceptado esta invitación. Bienvenido, Gustavo Aco, ¿cómo estás? Muchas gracias, Omar. Un gusto saludarte y un gusto aquí en este proyecto que más te auguro, como en todos los que has iniciado, un rotundo éxito. Gracias, Gustavo. Pues bueno, para los que no te conocen, ¿quién es Gustavo Aco? A ver, platícame. Pues mira, Gustavo Aco es una persona que digamos, culminó su primaria aquí en Zacatlán, la secundaria también aquí en esta ciudad, y la escuela preparatoria también aquí en el centro escolar Juan E. Méndez, que ha formado muchos profesionistas. Me refiero obviamente a las bases académicas, ¿no? Claro. Y posteriormente me fui a estudiar a la Universidad Autónoma de México, a la Universidad Autónoma de Puebla, la UAP. Y bueno, pues ahí concluí mis estudios en Derecho y he seguido estudiando, preparándome. Siempre he pensado que la preparación académica es importante para toda persona. En fin, fui a estudiar una especialidad en juicio de amparo, que me encanta, como tú sabes, el amparo, pues, y después hice mi maestría también en el mismo tema, en amparo, y concluí un doctorado en Derecho General. Ese es Gustavo Aco. Oye, sabemos también, desde luego, los que te conocemos, que eres de una familia también importante, cafetalera, en la Sierra Nororiental, en Huitzilán de Cerdán. ¿Cómo fue, pues bueno, allá vivías, cómo fue tu contacto aquí en Zacatlán? ¿Cómo fue de la Sierra Nororiental llegar aquí a Zacatlán? Fíjate que Zacatlán ha sido una cuna o más bien un centro donde permite el desarrollo de las personas, claro. Independientemente de cómo llegues a Zacatlán, de cómo te desarrolles en Zacatlán. Zacatlán es una ciudad que, siempre lo he dicho, abre las puertas a todo mundo y que además te genera posibilidades de crecimiento. Fue seguramente mi caso, lo digo desde luego a título personal y pues con todas las reservas, ¿no? Pero en fin, efectivamente yo llego todavía a la primaria acá a Zacatlán. ¿En qué año llegaste? Llegué a sexto año, todavía en mi niñez, ¿no? Fíjate, caray, sí, entonces me encuentro en el centro escolar, donde fíjate, Omar, hoy el centro escolar pues ya forma parte de la zona centro, prácticamente de Zacatlán. Para quienes no conocen Zacatlán, bueno, pues los invitamos en principio a que lo conozcan. Y en segundo lugar hay que decir que ha tenido una explotación demográfica muy importante, ¿no? En fin, estaba alejada la escuela, pues en aquel entonces, insisto, estaba muy pegado, como sigue estando, de la gasolinera. En fin, ahí íbamos a la primaria y me desarrollé muy bien. Efectivamente, mi familia se ha dedicado al cultivo del café, claro, a la comercialización del café. Por cierto, una actividad pues muy bonita, ¿no? Sí. Independientemente de que te genera una posibilidad de vida en términos económicos, bueno, pues es una actividad muy apasionante, como muchas otras, pues, y te permite ahí conocer todo el proceso del café. Uno se toma una taza de café todos los días, pero no sabe uno lo que hay justamente detrás de todo ello y el proceso que significa el cultivar el café. Mi familia se dedicó a ello, básicamente comerciantes y productores, y bueno, pues yo no tenía mayor referencias en este ámbito jurídico, pues fue una transición que se había pensado quizás desde niño, como muchos otros que piensan en ingenieros, docentes, etcétera. A mí siempre me apasionó ser o ingeniero petrolero, que así lo pensaba de niño, o bueno, pues abogado. Finalmente me incliné por ser abogado, pero desde niño también me apasionaba la cuestión de la locución. A mí me gustaba, en todo caso, un estudio. Tengo familiares particularmente uno de ellos que se dedica a este tema, y bueno, pues a lo mejor ahí en términos de familia nos gustaba este asunto. En fin, así a grandes rasgos, Omar, es como yo me desarrollo. Llego, como te comento, a la primaria, posteriormente en la secundaria. La secundaria, Ángel Wenceslao Cabrera era el referente en Zacatlán, ¿no? No teníamos esa multiplicidad que hoy tenemos en términos de oferta educativa, ¿no? Era básicamente la escuela secundaria donde tú te podías inscribir y desarrollarte. Teníamos también la secundaria del centro escolar. Bien. Preferí la Ángel Wenceslao Cabrera. Ahí tuve como directora a la maestra Arcelia Amador, que te tocó ella. Sí, fíjate, la primera presidenta municipal de acá de Zacatlán, una mujer muy talentosa, ¿no? Como otros directores que ha tenido la institución educativa. Después traté mucho con el profesor Maceda, fíjate, un excelente docente. Sí, claro. Olvídate, es una base muy importante de la secundaria. Y posteriormente ya acudí, como te comento, a la escuela preparatoria, donde el profesor Marín era el
el director de la preparatoria, y también el profesor Maceda era el director general del centro escolar. En fin, ahí tuve la oportunidad de generar mis bases académicas aquí en Zacatlán para después ya emigrar a la ciudad de Puebla, que necesariamente tenías que buscar otro punto de referencia que no fuera Zacatlán, porque no había una oferta educativa. Todavía no estaba el tecnológico. No estaba el tecnológico, no teníamos el campus, el campus de la UAP, que hoy lo tenemos muy cerca aquí en Chignahuapan, o alguna universidad privada. Claro, no existía, no existía ninguna posibilidad, o era salir a la Ciudad de México básicamente, o estar en la Ciudad de Puebla. Ok, mira, tengo dentro de tu biografía, que la buscamos a través de Google y demás, tengo algo que me llamó mucho la atención y quiero tocar el tema. Fíjate, dice histórico. Juez poblano reconoce derechos de concubinato de parejas del mismo sexo en el 2013. Hace 8 años estabas haciendo historia, abogado. Platícame de ese tema que en verdad, pues hoy en día pues es muy, muy normal. Pero hace 8 años este tema fue una nota nacional. ¿Cómo viviste esa transición? ¿Cómo has vivido de alguna manera esta situación? Pues fíjate que fue una osadía, Omar. Efectivamente, en aquel entonces, pues llegan al despacho, como cualquier otro despacho, te llegan a plantear asuntos evidentemente novedosos, complicados. Las preocupaciones que se viven en ocasiones en los despachos son verdaderamente álgidas. En verdad, digo, tú ves un abogado, etcétera, lo puedes conceptualizar de la manera que tú quieras, pero las preocupaciones, las tensiones que se viven ahí adentro de los despachos son verdaderamente increíbles, ¿no? Y luego te llegan a plantear asuntos como el que estamos tocando. O sea, quiero creer, a ver, llega una persona que es un hombre que vivió con otro hombre, falleció, y él busca, pues, de alguna manera tener derechos también, ¿o cómo fue? Tal cual. Se conocen cuando él es su profesor. Okay. Él es profesor digamos, de mi cliente en ese momento. Él estaba cursando la secundaria y el profesor, bueno, pues era su profesor en ese nivel académico, en la secundaria. Se conocen, se empiezan a tratar y se da una relación sentimental entre ambos, ¿no? El joven tiene la posibilidad, porque además el profesor, hay que decirlo, un profesor verdaderamente talentoso, un señor muy respetable, pues, en la comunidad académica, en la sociedad, pues. Y bueno, se va su pareja, se va a estudiar a la Ciudad de México, termina una preparación académica, si no mal recuerdo es enfermero militar. Concluye y bueno, posteriormente pues conviven y hacen vida en común. Sigue la relación. Claro, es una unión de hecho, ¿no? Pero en aquel entonces no había legislación al respecto, claro. O sea, no se reconocía. El señor padece, digamos, una enfermedad, finalmente muere, ¿no? Él fallece, pero además déjame decirte que lo interesante del caso es que la casa que construyeron, bueno, fue producto, digamos, de ambas aportaciones, tanto del profesor, que tenía una solvencia económica importante, pues, digamos, aceptable, pues, pero el joven pues tenía un ingreso y aportaba. Bien. Entonces lo que ahí había, evidentemente, fue producto de ambas aportaciones, ¿no? Bien. Cuando fallece, pues evidentemente no existía una norma jurídica como tal exprofesa que lo protegiera, ¿no? Y recientemente, si no mal recuerdo, se estaba generando un criterio de la Suprema Corte en este sentido, del control de normas, si no mal recuerdo, del control de convencionalidad, que tiene como característica restringir la norma en todo caso. En fin, el caso es que ahí se desarrolla, es la base como se desarrolla todo el tema, me plantean el asunto e iniciamos todo un proceso. En principio la preocupación de su servidor fue, bueno, pues crear una probanza donde efectivamente habían convivido juntos, donde demostráramos que habían hecho una vida en común, y así lo hicimos, ¿no? Olvídate, deja de lo novedoso, también los prejuicios que habían al respecto, la discriminación que había con este tema, en fin, se llevó a cabo. ¿Y quién peleaba de alguna manera el patrimonio de quien había fallecido? Qué interesante, yo creo que es justamente la parte medular del tema. ¿Quién lo peleaba? Lo que me estás diciendo, Omar, es justamente la parte medular del tema, porque las hermanas dicen, ¿sabes qué? Nosotros tenemos derecho, devuélvenos el vehículo, danos todo lo que estás compartiendo, porque además pues, viene en la misma casa, salte de la casa, todo esto es nuestro, y bueno, deja todo, ¿no? Y el joven, la pareja,
acude a tu servidor, con ustedes. efectivamente, e inician una averiguación previa en su contra y liberan una orden de aprehensión. Okay. Imagínate, hasta ese nivel llegó el tema, el asunto por robo de vehículo. Okay. Entonces el asunto estaba verdaderamente delicado. Afortunadamente tuvimos la oportunidad de hacer un amparo, logramos que nos concedieran ese amparo y bueno, al menos digamos ahí despresurizamos el asunto quitando la preocupación de la orden de aprehensión. Pero a tal grado llegó el asunto, fíjate, se conceptualizaron que era robo el hecho de que tuviera hoy día pues no podríamos pensar eso, ¿no? Que siguiera compartiendo o utilizando el vehículo que habían de alguna manera comprado en común, ¿no? O bueno, con ambas aportaciones. Finalmente se logra, como te comento, obtener la protección de la justicia federal y bueno, pues ya despresurizado el asunto, iniciamos precisamente, más bien seguimos con la cuestión de la partición, de que teníamos derecho en la sucesión testamentaria y fue un camino ahí muy sinuoso. ¿Cuánto tiempo te tardaron en que pues se diera a favor de la pareja? Pues fíjate que un tema como tal, así completamente, digamos una sentencia como tal, así tal cual, que además no había precedente, pues no la tuvimos. Lo que obtuvimos sí fue que nos dieran entrada justamente al procedimiento, porque me decían, bueno, no tienes personalidad, o sea, tú no acreditas con un acta de matrimonio, bueno, que tuviste una relación, pues, de tal suerte que tengas derecho justamente al patrimonio, ¿no? Claro. Al acervo hereditario. Entonces ahí estribaba justamente la cuestión, la alta complejidad del tema, porque no te permitía el acceso a la jurisdicción del Estado que te marca el artículo 17 constitucional, ¿no? Entonces al final del día logramos eso y eso creo que fue un parteaguas, el hecho de que te permitieran acceder a la jurisdicción del Estado, pero para ello tuvimos una serie de negativas que no las traigo precisamente en la mente, pero fue evidentemente sinuoso todo ese camino hasta que llegó un juez y dijo, ¿sabes qué? Sí, tienen razón, tienen derecho y vamos a darle entrada. Un juez muy valiente. El criterio del juez para ese entonces tuvo que haber sido un criterio muy amplio, o sea. Un juez inteligente, fíjate, el Liceo Francisco, ¿no? Es un juez que bueno, pues ha tenido ahí sus altas y sus bajas, pero es un tipo digamos brillante. Y hablamos de hace 8 años, que hace 8 años era pues muy, o sea, no era, bueno, ni se pensaba, ¿no? Ese tipo de relaciones, o al menos no se veían muy abiertamente, ¿no? Sobre todo en el estado de Puebla, que es un estado muy conservador. Recordemos cómo... No, ¿y qué más aquí en Zacatlán? Imagínate. No, sí, fue un verdadero escándalo, pero además tienes la presión, ahorita ya lo podemos contar de diferente manera. Claro. Pero tienes la presión incluso del propio juzgado, tienes la presión del Estado, tienes la presión de la sociedad de que está llevando un tema, digamos, a contracorriente, ¿no? Imagínate, o sea, eso evidentemente pues nos tocó ahí las fibras más sensibles. Oye, ¿existe justicia en México? Wow, no existe justicia. ¿No? Definitivamente no. No como tal, o sea, puedes alcanzar, la justicia no existe. No existe justicia porque filosóficamente, doctrinariamente quizás no la vamos a alcanzar. La justicia es perfecta, ¿no? Tratamos de alcanzarla o tratamos de llegar a ella a través del derecho, ¿no? Hay quienes incluso niegan la existencia del propio derecho, ¿no? Y bueno, hablar del derecho de manera muy básica es hablar de una norma, ¿no? Cuando tú ya tienes una norma es que tienes ya una base conceptual de tal suerte que con esa base conceptual tú puedes alcanzar en todo caso la justicia, ¿no? Eso es de manera muy hipotética. Y cuando digo de manera muy tajante no existe justicia, ni siquiera me refiero al aparato, ni a los procedimientos, en lo absoluto, ni al Estado mismo del derecho, ¿no? Sino conceptualmente no existe justicia porque la justicia es perfecta, ¿no? Entonces es muy difícil alcanzar esa perfección. Medianamente la alcanzamos a través de los instrumentos, que son los instrumentos legales, lo dijo hace un momento, pues no es otra cosa que la norma, que además es lo mínimo. O sea, la norma no necesariamente es lo máximo, como algunos piensan. Desde mi punto de vista, la norma es lo mínimo para alcanzar justamente la justicia en el tema que tú me planteas, ¿no? Es una herramienta de tal suerte que se le puede dar a la persona lo que está evidentemente buscando, de tal suerte que pudiésemos alcanzar, en todo caso, una mediana justicia. Pues desde el punto de vista conceptual, desde luego. Perfecto. Oye, a ver, por ejemplo, un abogado puede garantizar o ganar un caso, o por ejemplo, cuando alguien te va a ver a ti, o sea, ¿tú garantizas que puedes ganarle a la contraparte? ¿Se puede? Wow. O sea, el abogado se puede decir, no, conmigo vas a ganar, O sea, ¿se puede? ¿O cómo le hacen ustedes, por Quizás ejemplo, se puede, pero no se debe.
Okay. Todo esto es a título personal. Sí, luego, sí, ¿no? Claro, por supuesto. No. Y de eso se tratan los podcasts. Claro, mira, Omar, es desde mi punto de vista un tanto irresponsable, desde luego. Habría que ver el asunto en particular, ¿no? Pero de manera genérica, el asegurar que vas a ganar este asunto creo que es, desde mi punto de vista, un atrevimiento. Okay. O sea, el cliente llega a X despacho, en el caso de nosotros, llega el cliente... Y además hay muchos otros, ¿no? Porque uno tiene un pesebre, tiene un origen. Claro. Finalmente yo me hice en un despacho también donde estuve de pasante, que déjeme comentarlo aquí de manera muy simple, con el Liceo Jorge Lerín Valenzuela, un gran procesalista poblano, un verdadero, una gente grande pues dentro del mundo jurídico. Y bueno, pues ahí te enseñan ciertos principios, no llevar a las dos partes, por decir, es un principio básico. No puedes tú como abogado estar jugando con ambas partes, jamás. O sea, tú solamente tienes que tener, digamos, una inclinación, desde luego que es tu cliente, y no salirte de esa esfera de interés, ¿no? Y bueno, por cuanto a la garantía que tú le puedas dar efectivamente a tu cliente de que el asunto en tu despacho va a salir adelante como lo quiere tu cliente, es muy difícil, porque también quiero hacer un paréntesis, y a veces lo que el cliente busca, no siempre, pero en ocasiones es venganza, ¿no? Dependiendo de lo que del asunto de que se trate. Entonces es altamente complejo el decirle, pero así de manera genérica. Si tú me dijeras elige entre un sí y un no, yo elegiría desde luego que un no. No podemos garantizarle al cliente que se va a ganar, porque las tesis jurisprudenciales cambian, porque los criterios se modifican, porque además tienes una contraparte, o sea, tienes una contraparte igual pensante que le puede asistir derecho. No eres, ¿por qué tú tienes más derecho sobre el otro? Entonces evidentemente eso el juez va a tratar de equilibrarlo, y el juez va a tratar de sacar su mejor resolución, digamos, al menos teóricamente, pero no tienes tú por qué garantizarle al cliente. Sí le vas a dar, bueno, pues a lo mejor un término de posibilidades, tienes el 80%, el 90%, el 3%, etcétera, pues. Pero creo que de manera tajante el garantizarle que va a ganar su asunto es quizás desde mi punto de vista un tanto irresponsable, Omar. Ok, ese es muy buen punto. Y pues, ¿cómo te llevas con el gremio poblano? ¿Cómo te llevas con el gremio? Fíjate, pudiéramos dividirlo, ¿no? ¿Cómo es el gremio en determinado momento? El gremio particularmente de esta hermosa ciudad de Zacatlán es altamente complejo, somos altamente difíciles, somos un gremio, creo, muy cerrado, y lo digo porque tuve la oportunidad de ser agente del Ministerio Público, estuve en diferentes distritos judiciales, y tú vas ahí, digamos, midiendo, pues, o sopesando de qué manera se comportan los gremios de abogados, y particularmente el Zacatlán es un gremio sí cerrado, es un gremio complejo, como seguramente lo son a lo largo y ancho del país, pero particularmente así lo catalogo. Y bueno, trato de tener una buena relación con todos los que nos dedicamos a estos quehaceres, pues, en la capital, acá justamente en esta región. Y bueno, creo que hemos podido medianamente llevar, a partir del respeto, no descalificar de ninguna manera el trabajo de litigante que está frente a ti. Me queda claro, tú siempre has sido así, eso me queda claro. No podemos ni siquiera ganar clientela, ni mucho menos a partir de una descalificación que se le formule a un despacho, no todo lo contrario, ¿no? Yo creo que todos los despachos tienen el hábito de leer, de actualizarse, y tienen seguramente una hipótesis legal con la cual pueden en todo caso tener un punto de vista. Entonces, a partir de la no descalificación, tú puedes sentar, digamos, alguna base de tal suerte que tengas una buena relación con los demás despachos, con los demás compañeros, que más importante, Omar, y déjame puntualizarlo, hoy día la negociación, hoy día la conciliación se da prácticamente en todas las materias. Entonces, si tú no tienes o no tratas de tener, o más bien tratas de tener esta parte de la buena relación interpersonal entre los despachos, vas a tener una ventaja para que puedas negociar el día de mañana determinado asunto, ¿no? Oye, un abogado también desde luego es un ente político, has tenido cargos políticos también, te gusta la política, ¿cómo ves, cómo sientes al país, cómo lo describes, cómo estamos? Wow, pues es un mosaico no solamente pluricultural, sino es un mosaico de diversos problemas, convulsiones que tiene nuestro territorio nacional, ¿no? Y en el caso específico de Puebla, hay que decirlo, bueno, creo que se han hecho esfuerzos importantes por aminorar conductas antisociales que teníamos a lo largo y ancho del territorio, no es nada fácil apaciguar un fuego ya muy avanzado, ¿no?
Entonces, sí siento un país preocupado. ¿Convulsionado? Desde luego que sí. Dime tú si cualquiera en su sano juicio se puede ir muy tranquilo de aquí a la ciudad de Puebla, a cualquier hora del día o de la noche. Evidentemente, pues viajas con unos antecedentes de que ha pasado diferentes ilícitos, las noticias. O dime tú si sales a las 3 de la mañana a las zonas conurbadas de cualquier parte, pues a estar, digamos, y lo haces de manera tranquila, pues evidentemente no. Entonces yo creo que hay como que un divorcio, ¿no? Hay una separación entre la parte institucional, la parte de quien está justamente a cargo de la tranquilidad de los mexicanos y evidentemente la sociedad. Ese distanciamiento, ese divorcio que hay entre uno y otro ente, pues genera pues que tú vayas prácticamente nadando solo, ¿no? No necesariamente a la deriva, porque digamos el Estado de Derecho pues tiene límites, ¿no? Que te va ahí, digamos, ayudando, coadyuvando a la gobernabilidad, pero es altamente complejo y es un tema de gobernabilidad que vale la pena puntualizar, porque para que funcione la gobernabilidad deben de funcionar al menos algunos ejes rectores. El eje rector, digamos, de la educación, de la salud, justamente el tema de la justicia, de la procuración de justicia, de la administración de justicia, de dónde queremos como Estado abarcar y dónde no. Seguramente hay personas que nos pueden estar escuchando en lugares alejados y dicen, bueno, es que yo aquí no cuento con una agencia del Ministerio Público. Déjame tocar un tema, Omar, dime. Que creo es aparentemente insignificante, pero creo muy importante. El hecho de que tengas un policía auxiliar en la entrada de una dependencia donde te asiste justicia, donde vas a buscar justamente justicia, procuración o administración de la misma, y lo primero que te topas es justamente con un policía auxiliar en ocasiones, es la primera barrera, es la primera, pues sí, efectivamente, ese dique que te separa entre el funcionario y el ciudadano. Entonces, la persona tiene, digamos, ahí no quiero decir un peaje porque no lo es, pero sí un dique, sí una barrera, sí una muralla donde te está separando inmediatamente del funcionario público. Yo no sé, en verdad, cuál es la función específica o qué es lo que pretende el Estado con ese policía auxiliar que pone en las procuraciones de justicia. Vas a la agencia del Ministerio Público y con el primero que te topes con el policía auxiliar. Y ese policía auxiliar le generaste y le diste y le otorgaste un poder, que ese poder de filtro que tiene para con el funcionario, pues imagínate ya, o sea, tú vas con la preocupación de que le robaron la persona, de un homicidio, etcétera, no sé, el delito que te quieras imaginar, y te topas inmediatamente con un policía auxiliar. Evidentemente no estoy descalificando a los no estoy descalificando a las personas, ni la labor, ¿no? Exactamente, que hay, pero digo yo, qué necesidad de tener ahí un policía auxiliar, que imagínate, ¿no? Que es el primer dique que tienes, es, bueno, oye, voy a poner una denuncia, pero lo primero que tienes que hacer es salvar el pase que tienes el policía auxiliar, ¿no? Bueno, ya cuando lo hayas librado, bueno, pues ya ganaste un punto, ¿no? Ya subiste el primer escalón, y bueno, pues ya estás en la antesala de poder hablar con el Ministerio Público, por decir, ¿no? Entonces, si de por sí se siente que se ha abandonado el tema de la procuración de justicia y de administración de justicia, y todavía le pones en ocasiones elementos pues que no ayudan y que no abonan en nada para una mejoría, pues evidentemente pues el ciudadano se siente aislado, y creo que es un punto muy peligroso que pocas veces lo tocamos, que puede generar, no necesariamente, o más bien no estoy seguro si genere una situación de hartazgo, pero no creo que estemos alejados de ello, ¿no? Entonces esas partes de gobernabilidad que en ocasiones el funcionario o el Estado mismo se aparta de ellas, creo que no abona en lo absoluto a este México convulsionado que tenemos. Oye, fíjate, fuiste síndico municipal, también fuiste diputado local, suplente, oye, ¿qué estás haciendo ahorita de política? Bueno, política el hombre hace todos los días, ¿no? Vamos, en el desarrollo interpersonal que cada quien tiene, ¿no? Y ahorita estoy de espectador, ¿no? Estoy efectivamente espectador, estoy viendo, bueno, pues, cómo pasan las cosas, en fin. Y bueno, siempre ocupado, a pesar de los cargos que he tenido, mi pasión fundamental es obviamente el litigio, ¿no? El litigio, o sea, estoy ahí en ello, y bueno, pues la función pública, vemos cómo se desarrollan diversos actores y estamos justamente en eso, ¿no? A la expectativa, pues a lo mejor de tomar decisiones. ¿Cómo ves a AMLO? ¿Cómo lo describes? Es una persona muy cercana al pueblo, ¿no? Sí. Es una persona que tiene una comunicación importantísima con el pueblo, ¿no?
digamos, admirable, ¿no? Y muy plausible cómo se puede comunicar, esa facilidad que tiene para contactar con independientemente de los errores no, y todo. Olvídate, ¿no? Independientemente de todo, cuántos quisieran tener ese contacto que él tiene con con las multitudes, ¿no? Tiene una facilidad. Es impresionante. Puede estar la plaza llena, él llega, entra, se comunica, le puede cambiar de ánimo a esa plaza en el momento que él quiera, de un lado o de otro. O sea, sí, es un máster de la comunicación, es el comunicador número 1 en México desde mi punto de vista. Al gobernador Barbosa, ¿cómo lo ves? Pues creo que ha hecho un esfuerzo, ¿no? Por someter al Estado justamente. Un hombre muy fuerte, ¿no? Al Estado de Derecho. Con mucha fortaleza, tú. Yo lo vi, acuérdate, yo lo vi en campaña. Vamos a hablar de positivos. Exactamente, Vamos a hablar de positivos. Sí, de eso yo lo veo muy fuerte todavía. Y en ese sentido creo que también es admirable las partes que ha hecho Barbosa. Sí, ha tratado de generar una gobernabilidad, amén de cómo de cómo le dejaron el Estado. Y cómo llegó también él físicamente, ¿no? Sí, claro, ¿no? Entonces es un hombre que se le debe de admirar de tal suerte, bueno, no de tal suerte, sino que sí está haciendo, digamos, su mejor esfuerzo por generar una verdadera gobernabilidad. Sé que es altamente complejo lograrlo por cómo le dejaron el Estado, por todo lo que implica hoy día Puebla a nivel nacional, las colindancias que tiene Puebla, en fin, digo, no está nada fácil entrarle a este tema de gobernabilidad, pero desde mi punto de vista sí tiene una aceptada calificación en términos de su función. Pepe Márquez, ¿cómo lo ves? Presidente municipal. Pues ahí va, ¿no? Le faltan unos días para que cumpla los primeros 100 días, pero ¿cómo lo ves? Lo conoces perfectamente. Sí, ya de muchos años. Pepe Márquez, ¿verdad? Pues, ¿Cómo sientes a Pepe Márquez? Nuestro presidente municipal hoy día, pues fíjate que lo siento bien, ¿no? Es un hombre con muchas tablas políticas, es un hombre que ha podido, digamos, pues sí, superar diferentes retos. Su elección en esta ocasión no fue nada fácil, la tuvo verdaderamente compleja. Claro. Es un hombre que seguramente está también en ese proceso de aprendizaje que todo ser humano nunca acaba de concluir, pero en términos genéricos va bien. Tenemos ahí lamentables sucesos de inseguridad, claro. Que eso pudiera, digamos, ser la parte gris, ¿no? De su gobierno hasta hoy día, pero también entendemos que no es nada fácil enfrentar a esos temas, ¿no? Entonces, yo quiero pensar que sí está haciendo lo propio. Fíjate, es algo bien importante, Omar. Sí. No se está metiendo con la ciudadanía. Ok. Es decir, quizás en el pasado, o sea, tú actúas así como diciendo, a ver, pórtate bien, ciudadano, o sea, ciudadano, debes de marchar de esta manera. Claro. Los restringes demasiado y no, creo que Pepe en esta ocasión, de manera muy atinada desde mi punto de vista, no se está metiendo necesariamente con ciudadano. Eso no quiere decir que haya soltado al municipio. Claro. En lo absoluto está generando gobernabilidad, pero es importante que tú le des libertades. El derecho humano, desde mi punto de vista, más importante de todo es justamente la libertad, incluso por encima de la vida. Y yo creo que José Luis ha sido respetuoso justamente estas libertades, y a partir de ahí pues es una persona que va a ser difícil que se le enfrente políticamente. Claro. Va a ser una persona que va a sentar bases políticas electorales, y bueno, pues eso a lo mejor le hace bien al pueblo, ¿no? Oye, finalmente, a ver, pues bueno, eres padre de familia, tienes hijos exitosos, pues Gracias. A ver, ¿cómo has vivido el que tu hija pues trabaja contigo en tu bufet jurídico? ¿Cómo se siente? No es fácil. ¿Cómo vives esa experiencia? Que debe ser una experiencia maravillosa, ¿no? Como padre, ¿no? Claro, maravilloso, y no es nada fácil, Omar. Sí, me imagino, ¿no? Porque tienen toda la confianza para decirte un no, para decirte, bueno, Okay. pues, o sea, no es nada fácil. He tenido compañeros que están en la misma hipótesis que tu servidor, y bueno, pues coincidimos en lo mismo, que no es necesariamente la mejor conducción, Claro. en términos de relación. Pero fíjate que a la vez es una muy grata experiencia el hecho, porque además ya tenemos unos años, ella también ya tiene un posgrado, ya tiene una maestría. Okay. Y bueno, vamos, hemos generado, hemos tejido ahí patrones de conducta, de convivencia, que Bien. han podido ser, digamos, exitosos a partir de todos estos años que ya llevamos conviviendo, y en lo personal es un gran orgullo. Sí, que mi caray. hija, Un privilegio, un caray. privilegio. La verdad es que le doy gracias a la vida, a Claro. Dios, de que me dé esta gran oportunidad, porque además, fíjate que compartimos
compartimos un aula juntos, fuimos a un diplomado, Ok, fíjate. donde fuimos compañeritos ambos, pues, y es una muy grata experiencia. Entonces el hecho de tenerla ahí cotidianamente, soy altamente bendecido por ese hecho, por otros igual, pues, pero en este en específico que me preguntas, en verdad es una grata experiencia para mí. Estoy, digamos, muy entusiasmado con la idea y ojalá esto pues sea para siempre. Oye, y Gustavo, que pues bueno, lo conocemos también, es un empresario exitoso, también en el ámbito de lo que es la gastronomía, también gana siempre los concursos a nivel local, a nivel estatal. ¿Cómo es el contraste de tus hijos? Porque totalmente diferente, ¿eh? Yo pensé, podríamos pensar que él hubiese sido el abogado, ¿no? Pues sí, pero fíjate que... Y Tania, a lo mejor en el tema de la gastronomía. De la gastronomía. Fíjate que aquí se da una situación, pues, muy peculiar. Y Gustavo sí fue, digamos, muy apegado a la cuestión de la mamá. Y Tania fue muy apegado a mí, pues. Fíjate, es un punto. Ajá. Entonces, Gustavo sí, pues muy pegado con la mamá, siempre le tiene muchos detalles a la mamá. Él sale a cualquier parte y es muy común que le traiga, digamos, un presente a la mamá. ¿Sabes qué? Le voy a llevar esto a mi mamá. No sé, lo que tú quieras y mandes. No sé, a lo mejor va a comer lo que tú quieras y puede llevarle algo a la mamá. Le lleva algo a la mamá. Entonces fue una relación muy estrecha que tuvo con la mamá, con la abuela igual. Y ahí se le desarrolla pues el gusto, obviamente, por la gastronomía. Caso contrario de Tania. Tania siempre jugaba con mis códigos, fue más pegada a mí. Y bueno, se desarrolla en el ámbito jurídico. Y sí, también soy muy bendecido, somos muy bendecidos como padres, que el hecho de que los dos jóvenes pues que forman parte de nuestra familia, en este caso Tania y Gustavo esté involucrado ya en una vida económica. Claro. Está justamente teniendo pues un importante labor ahí en el rubro de gastronomía. Tienen su restaurante y bueno, afortunadamente con los subes y con los bajas que la vida te presenta, pues van, creo yo, avanzando. Yo también he sido bendecido en esa parte y evidentemente también aquí pues generar un reconocimiento para mi esposa, ¿no? Para Marisela, que ha sido mi compañera de vida y que ha sido desde luego un pilar para todo lo que hemos logrado. Aparentemente no se ve, vamos, pues la intervención que tiene todo esto, pero es una pieza fundamental para que las cosas marchen bien, para que hablemos de éxito cuando así se refleja. Y bueno, también desde aquí yo le mando un fuerte abrazo a mi esposa, que ha sido una gran compañera de vida y que siempre ha estado conmigo para poder generar todo esto. Y sobre todo en estos tiempos tan complicados en donde la juventud está desatada, ¿no? O sea, ¿cómo hacerle, Gustavo, para que pues de alguna manera los hijos vayan por un camino del bien, caray? O sea, que hemos visto que la verdad es lamentable como la descomposición social en México pues nos ha afectado a todos. Pues fíjate que yo me tracé desde el inicio algunos, digamos, patrones ahí de conducta. Yo traté siempre de desayunar con ellos, de comer con ellos. Entonces, pues sí tienes compromisos por cuestiones de tu trabajo. Cuando fui agente del Ministerio Público, pues era altamente complejo, pero sabían que cuando yo no estaba en turno, cuando estaba en mis días, digamos, libres, desayunabas con ellos. Sí, desayunaba con ellos, comía con ellos, y en la medida de lo posible cenábamos juntos, ¿no? Bien. Pero el desayuno y la comida eran fundamentales. Así podría tener todo el trabajo del mundo. Pues yo siempre he tratado de convivir con ellos, y no solamente es eso, ¿no? Pero eso te sirve para convivir, establecer reglas justamente en la mesa, no pelear por ningún motivo en la mesa. Son esos pequeños detalles que pareciera que no se ven, pero es cuando tú platicas de tus proyectos, de cómo te va a tratar de ser transparente con ellos, al menos en la cuestión laboral, en tus preocupaciones y todo eso, pues para que vayan viendo cómo es la vida en realidad. Entonces viajar también creo que es un punto importante, viajar salir juntos, en familia. Salir en familia, efectivamente. Digo, no es una receta así en absoluto, ¿no? Pero yo creo que esa convivencia, sobre todo en estos dos momentos que te estoy comentando, el hecho de desayunar y de comer juntos, en la medida de lo posible. Digo, yo sé que a veces hay empleos que te impiden todo esto, ¿no? Yo siempre lo traté, en mi experiencia particular, siempre traté de hacer eso, y bueno, pues
ahí está. ¿Te funcionó? Me ha funcionado. Hasta ahorita afortunadamente me ha funcionado. Y bueno, pues en la medida de lo posible lo voy a seguir practicando siempre y cuando, digo, mientras estemos en esta vida. Claro. ¿no? Así Pues es, muchísimas gracias, Gustavo Aco. Yo te agradezco que hayas aceptado esta invitación. Algo que quieras agregar, que no te preguntamos. Para eso es este espacio. No, hombre, agradecer a todos los que nos escuchan, desearte el mejor de los éxitos, que invariablemente gracias, lo vas a tener. Has sido un referente en la región, has digamos, sido un parteaguas en el tema de comunicación. Seguramente lo vas a hacer haciendo, Omar, y además lo haces muy bien. Tienes un contacto también con el público extraordinario, y felicitar a todo tu equipo, que esto evidentemente es un producto, pero detrás de ello hay toda una estructura que debe caminar para que las cosas funcionen. Les mando un abrazo a todos los que nos escuchan y a todos los que nos ven, y bueno, pues les deseo un excelente 2022. Redes sociales, ¿dónde te podemos encontrar? Gustavo Aco Vázquez en Facebook y próximamente en página web. Aco y Asociados. Así es. Muchísimas gracias. Gustavo Aco, muchísimas gracias. Estamos en contacto en el próximo podcast. Adiós.